En 1983, 50 corporaciones controlaban el 90% de los medios de comunicación estadounidenses. Eso se sentía como un mercado, se sentía como una democracia. Si no te gustaba lo que decía un periódico, podías comprar otro. Si no confiabas en un presentador de noticias, podías cambiar de canal a una estación propiedad de una empresa diferente, con una junta directiva diferente y una agenda diferente. Había fricción, había competencia, había una diversidad de voces. Hoy ese número es 5. Comcast, Disney, Warner Bros., Discovery, Paramount, News Corp. Solo 5 entidades controlan la gran mayoría de todo lo que lees, ves, escuchas y transmites. Son dueños de los estudios de noticias, los sets de filmación, las estaciones de radio, las editoriales, los cables de transmisión y los servicios de streaming. Deciden qué es noticia y qué es ruido. Deciden quién es un héroe y quién es un villano. Deciden qué preguntas se pueden hacer y qué temas están prohibidos. Esto no es solo consolidación empresarial. Esto no es solo el resultado natural del capitalismo. Es la fase final de un proyecto de un siglo de duración para centralizar el pensamiento mismo. Es una constricción deliberada de la imaginación humana. Te han hecho creer que vives en la era de la información, un tiempo de opciones infinitas y acceso ilimitado. Pero esta es la mayor ilusión de nuestro tiempo. No tienes elección. Tienes la ilusión de elección. Estás caminando por el pasillo de un supermercado con 1000 cajas de diferentes colores, pero todas contienen el mismo maíz procesado, fabricado por el mismo fabricante, vendido por el mismo conglomerado. Déjame mostrarte el patrón histórico, desde la propaganda gubernamental hasta la adquisición corporativa, que construyó la cámara de eco en la que vives hoy. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que volver al momento en que la élite se dio cuenta de que la fuerza ya no era la forma más eficiente de controlar a una población. Tenemos que volver a la Primera Guerra Mundial. Etapa 1. El nacimiento de la ingeniería del consentimiento, 1917-1920. Antes de 1917, si un gobierno quería que hicieras algo, ir a la guerra, pagar impuestos, obedecer la ley, usaba la autoridad, usaba la amenaza de violencia o la promesa de protección. Pero la Primera Guerra Mundial cambió el juego. Estados Unidos necesitaba entrar en una guerra europea con la que el público estadounidense no quería tener nada que ver. El presidente Woodrow Wilson creó el Comité de Información Pública, también conocido como el Comité Creel. Su misión no era informar, era movilizar. Inundaron el país con carteles, panfletos y películas que representaban a los alemanes como unos sedientos de sangre y la guerra como una cruzada santa por la democracia. Y funcionó. Una nación pacifista se convirtió en una máquina de guerra en cuestión de meses. Observando esta transformación estaba un joven llamado Edward Bernays. Era sobrino de Sigmund Freud y entendía que los seres humanos no son criaturas racionales. Estamos impulsados por deseos inconscientes, miedos e instintos de manada. Bernays se dio cuenta de que si podías aprovechar esas emociones profundas, podías hacer que la gente hiciera cualquier cosa. Podías hacer que compraran cosas que no necesitaban. Podías hacer que votaran por candidatos que no servían a sus intereses. Podías hacer que apoyaran guerras que no entendían. Bernays llamó a esto la ingeniería del consentimiento. En su libro de 1928, Propaganda, escribió la parte silenciosa en voz alta. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Esta fue la semilla, la comprensión de que la realidad podía ser fabricada, pero en las décadas de 1920 y 1930, el panorama mediático estaba demasiado fracturado para controlarlo por completo. Había miles de periódicos independientes, cientos de estaciones de radio locales. El gobierno invisible necesitaba un sistema de entrega más eficiente. Necesitaban consolidación. Etapa 2. La ilusión de diversidad, 1950-1980. Avanzamos a la era de la posguerra. Llega la televisión.
Es el dispositivo hipnótico más poderoso jamás creado. Por primera vez, una sola imagen podía transmitirse a millones de salas de estar simultáneamente. Durante este periodo, tuvimos lo que parecía un panorama mediático diverso. En 1983, Ben Bagdikian, periodista y crítico de medios, publicó The Media Monopoly, el monopolio de los medios. Documentó que 50 corporaciones controlaban la mayoría del negocio de los medios. Para la persona promedio, 50 sonaba a mucho. Se sentía como seguridad. ¿Cómo podría haber una conspiración si había 50 CEO diferentes, 50 juntas directivas diferentes, 50 estándares editoriales diferentes? Pero la consolidación ya estaba ocurriendo bajo la superficie. Los servicios de cable, AP y Reuters, estaban homogeneizando las noticias. Un periódico en Ohio y un periódico en Oregón podían tener dueños diferentes, pero imprimían las mismas historias, escritas por los mismos reporteros de agencias en Washington, D.C. El rango de opinión aceptable ya se estaba estrechando. Sin embargo, 50 todavía eran demasiados. 50 es difícil de gestionar. Si eres el establishment político, o la comunidad de inteligencia, o la élite bancaria, no quieres tener que hacer 50 llamadas telefónicas para matar una historia. Quieres hacer 5. La fricción de esas 50 compañías era la última línea de defensa de la democracia estadounidense. Significaba que una historia eliminada por un medio podía ser recogida por otro. Significaba que un escándalo ignorado por CBS podría ser investigado por una cadena de periódicos independiente. Esa fricción tenía que ser eliminada, y el arma utilizada para eliminarla fue una pieza de legislación firmada en 1996. Hemos trazado la historia. Etapa 1. La invención de la propaganda para movilizar a una nación reacia a la guerra. Etapa 2. La ilusión de diversidad a mediados del siglo XX, donde 50 compañías enmascaraban una centralización creciente. Etapa 3. El golpe legal de 1996, que legalizó el monopolio y permitió que los tiburones devoraran el ecosistema. Ahora estamos en la etapa 4, la era del cercamiento total, la cámara de eco. Esta etapa se define por dos realidades aterradoras: la militarización de la polarización y la fusión de las narrativas estatales y corporativas. Primero, veamos el modelo de negocio. En un panorama mediático fragmentado, intentas atraer a la audiencia más amplia posible. Quieres que todos compren tu periódico, pero en un oligopolio consolidado, donde la atención es el recurso más escaso, el modelo cambia. El objetivo ya no es informar, el objetivo es adictar, y la emoción más adictiva es la indignación. Las 5 corporaciones han descubierto que una nación dividida es una nación rentable. Si puedes convencer a la mitad del país de que la otra mitad es malvada, estúpida y está tratando de destruir su forma de vida, tienes una audiencia garantizada de por vida. MSNBC, Comcast, vende miedo a la derecha. Fox News, News Corp, vende miedo a la izquierda. No son competidores en el sentido ideológico, son socios en el negocio de la división. Son las 2 hojas de las mismas tijeras. Cortan el país en pedazos y en el proceso cosechan tu atención, tu ansiedad y tu lealtad. Crean un túnel de realidad. Si ves un canal, estás viviendo en un mundo donde la economía se está derrumbando, el crimen es desenfrenado y las fronteras están abiertas. Si ves el otro, estás viviendo en un mundo donde la economía está en auge, la democracia está bajo asedio de fascistas y el clima es la única amenaza. Ninguna de estas es la realidad. Son narrativas construidas para mantenerte enojado, asustado y comprometido. Son dramas guionizados disfrazados de noticias. Y debido a que estas 5 corporaciones controlan el 90% del flujo, no hay otro lugar a donde ir. Te ves obligado a elegir un bando, y una vez que lo haces, el algoritmo y los directores de programación se aseguran de que nunca vuelvas a ver un hecho contradictorio. Pero se pone más oscuro. La polarización es el espectáculo. Pero en las cosas que realmente importan al Estado profundo y a la élite financiera, las 5 corporaciones hablan con una sola voz. Fíjate en lo que no discuten. No discuten sobre el estado de vigilancia. Cuando Edward Snowden reveló que la NSA estaba espiando a todos los estadounidenses,
El enfoque de los medios no fue el espionaje inconstitucional, fue si Snowden era un traidor. La narrativa fue manejada perfectamente para proteger a la comunidad de inteligencia. No discuten sobre el dominio de la industria farmacéutica. ¿Cómo podrían? El 70% de los ingresos publicitarios en los programas de noticias nocturnos proviene de compañías farmacéuticas. Pregúntele a su médico si crea el cheque de pago para el presentador, que te dice qué pensar. No muerdes la mano que te da de comer. No discuten sobre el complejo militar industrial. El debate es solo sobre cómo intervenir, nunca si debemos intervenir. Esta es la manufactura del consenso, un término acuñado por Walter Lippmann y popularizado por Noam Chomsky. Es un sistema de filtros. Para llegar a tu pantalla, una historia debe pasar por el filtro de propiedad, el filtro de publicidad, el filtro de fuentes, dependencia de funcionarios gubernamentales y el filtro de reacción, miedo a la crítica. Para cuando la información llega a ti, ha sido desinfectada, pulida y enmarcada para apoyar el status quo. No es una ventana al mundo, es una pintura de una ventana, dibujada por un comité de multimillonarios. Y ahora enfrentamos la frontera final de este control, la fusión digital. Por un breve momento, Internet pareció que rompería este monopolio. El Internet temprano era el salvaje oeste. Blogs, periodistas independientes, foros, eran las 50 corporaciones de 1983 otra vez, pero multiplicadas por 1.000.000. Era una amenaza, así que el sistema se adaptó. Los gigantes de los medios, los 5 grandes, no podían comprar todo Internet, así que se asociaron con las plataformas de Big Tech, Google, Meta, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Esta es la fase actual. El algoritmo como editor. Cuando buscas un tema en Google o miras tu feed de noticias en Facebook, no estás viendo una variedad aleatoria de la web. Estás viendo fuentes autorizadas. ¿Y quién define una fuente autorizada? Los algoritmos están ajustados para priorizar el contenido de los 5 grandes. CNN, The New York Times, Fox News, CBS. Estos son los resultados que flotan hacia la cima. Las voces independientes, el análisis alternativo y las opiniones disidentes son bloqueadas en la sombra, shadowbanned, degradadas o etiquetadas como desinformación. El pretexto es la seguridad. Debemos proteger al público de las noticias falsas. Pero el resultado es la restauración del monopolio. Las plataformas tecnológicas actúan como guardianes, asegurando que el tráfico y el dinero fluya de regreso a las corporaciones de medios heredadas. Es un movimiento de acercamiento digital. Están poniendo vallas alrededor de Internet y arreándote de vuelta al corral propiedad de los 5 conglomerados. Esto no es solo sobre entretenimiento o noticias. Se trata de los límites de tus propios pensamientos. Si nunca escuchas un punto de vista opuesto, pierdes la capacidad de siquiera imaginarlo. Si cada película que ves glorifica al ejército, aceptarás inconscientemente el militarismo como natural. Si cada noticia enmarca la economía en términos del mercado de valores en lugar de los salarios, alinearás tus intereses con Wall Street en lugar de con tu vecino. Esta es la cámara de eco en su forma final. No es solo que escuchas tu propia voz de vuelta, es que escuchas la voz de la corporación y la confundes con la tuya. Entonces, ¿qué pasa después? Nos estamos acercando a una singularidad de control. Con el auge de la inteligencia artificial, la capacidad de generar y manipular narrativas se está automatizando. Nos estamos moviendo del consenso manufacturado a la realidad sintética. Las corporaciones de medios ya están usando IA para escribir artículos, generar guiones y crear presentadores virtuales. El ciclo se está cerrando. Pronto no solo estarás consumiendo contenido creado por un empleado corporativo, estarás consumiendo contenido generado por un algoritmo corporativo diseñado para activar tus receptores de dopamina específicos para mantenerte mirando. Este es el proyecto de un siglo. Desde los carteles crudos de la Primera Guerra Mundial hasta la sofisticada guerra psicológica del siglo XXI. De 50 compañías a 5. De una ciudadanía a una audiencia. De una audiencia a un conjunto de datos. El objetivo nunca fue solo dinero.
El dinero es un subproducto. El objetivo era la consistencia, la previsibilidad, el control. Una población que piensa las mismas cosas, compra las mismas cosas y teme las mismas cosas es fácil de gobernar. Una población que hace preguntas, que busca la verdad independiente, que apaga la pantalla. Esa población es peligrosa. El sistema está diseñado para hacerte sentir impotente. Está diseñado para hacerte sentir que el mundo es demasiado complejo, demasiado aterrador y que necesitas a los expertos en la pantalla para explicártelo. Pero hay una grieta en la armadura. El hecho mismo de que hayan tenido que consolidarse tan agresivamente, que hayan tenido que asociarse con Big Tech para censurar Internet, que tengan que recurrir a la manipulación algorítmica, esto prueba que tienen miedo. Te tienen miedo a ti, tienen miedo del deseo humano de verdad. Los 5 grandes son dinosaurios, están cargados de deudas, sus modelos de cable están muriendo y su credibilidad está en un mínimo histórico. Menos gente confía en los medios hoy que en cualquier otro momento de la historia. El hechizo se está rompiendo. Pero una bestia moribunda es peligrosa. A medida que su agarre se desliza, apretarán más fuerte. Presionarán por más censura, más consolidación, más control sobre Internet. El patrón histórico es claro. La concentración de poder siempre conduce al abuso de poder. Hemos pasado de un mercado de ideas a un monopolio de narrativas. Tienes el poder de optar por salir. Tienes el poder de apagar el feed principal, de apoyar el periodismo independiente, de leer libros escritos antes de la consolidación, de hablar con tus vecinos en lugar de ver cómo los demonizan en la televisión. La cámara de eco solo funciona si te quedas dentro de ella. La puerta está abierta. Solo tienes que levantarte y salir. En 1983 teníamos 50 compañías. Hoy tenemos 5. Si no hacemos nada, mañana tendremos una. Y cuando una sola voz habla por todos, nadie es libre. La elección es tuya. La historia está observando. Si quieres señalar el momento exacto en que se cerró la mente estadounidense, fue el 8 de febrero de 1996. Ese fue el día en que el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Telecomunicaciones de 1996. Se vendió al público como una forma de fomentar la competencia, bajar los precios y modernizar las leyes para la era de Internet. Fue una mentira. Fue una orden judicial para el monopolio. Antes de 1996 existían leyes estrictas que impedían que las empresas de medios se volvieran demasiado grandes. No podías ser dueño de un periódico y una estación de televisión en el mismo mercado. Había un límite en la cantidad de estaciones de radio que una sola compañía podía poseer a nivel nacional. Estas reglas existían para asegurar una diversidad de voces. La ley de telecomunicaciones barrió esas reglas, levantó el límite de propiedad, permitió la propiedad cruzada, dio luz verde para que los tiburones se comieran a los peces pequeños. El resultado fue inmediato y catastrófico. Solo en la industria de la radio, una compañía llamada Clear Channel, pero eso fue solo el calentamiento. La verdadera acción estaba en la televisión y el cine. Comenzó la era de la megafusión. Time Warner compró Turner Broadcasting, CNN. Disney compró ABC. Viacom compró CBS, antes de separarse y volver a fusionarse. Comcast compró NBC Universal. Los tiburones no solo se comieron a los peces pequeños, se comieron a los otros tiburones, construyeron imperios verticalmente integrados. No solo querían ser dueños de la estación de televisión, querían ser dueños del estudio que hacía el programa, del cable que entregaba el programa y de la mercancía vendida a los fanáticos del programa. Querían el control total de la cadena de suministro de información. Esto nos lleva a los modernos 5 grandes. Veamos quiénes son realmente, porque su alcance es aterrador. The Walt Disney Company no es solo Mickey Mouse, es ABC News, es ESPN, cultura deportiva, es Pixar, Marvel y Lucasfilm, mitología y cultura, es Hulu, son dueños de la infancia de tus hijos y de las noticias que ves como adulto. Comcast, son la tubería y el contenido, son dueños de NBC, MSNBC, CNBC, Universal Pictures, Peacock, Telemundo y DreamWorks. ¿Controlan el acceso físico a Internet?
para millones y el contenido que fluye a través de él. News Corp y Fox Corp, el imperio de Rupert Murdoch. Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post, la editorial HarperCollins. Controlan la mitad conservadora de la narrativa. Warner Bros., Discovery, CNN, HBO, TNT, Estudios Warner Bros., DC Comics, dan forma a la cultura de prestigio y al ciclo de noticias de 24 horas. Paramount Global, CBS, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, Comedy Central. Nota: aunque gigantes tecnológicos como Google y Meta son los nuevos distribuidores, estas 5 corporaciones heredadas todavía crean la gran mayoría del video premium y contenido de noticias que alimenta el sistema. Esta consolidación ha creado un sindicato de confianza. Cuando enciendes la televisión, crees que estás viendo el mundo. No es así. Estás viendo una realidad curada diseñada por 5 juntas directivas que comparten los mismos intereses, los mismos inversores, BlackRock y Vanguard, y la misma visión del mundo. El impacto de esto no es solo que pagas más por el cable. El impacto es que la realidad misma ha sido estandarizada. Considera el guión Sinclair. Puede que hayas visto el video viral. Docenas de presentadores de noticias de diferentes estaciones locales en todo el país mirando a la cámara y leyendo exactamente el mismo guión sobre noticias falsas y democracia, palabra por palabra, al unísono perfecto. Fue escalofriante. Parecía algo sacado de Corea del Norte, pero no fue una anomalía, fue un vistazo detrás de la cortina. Así es como funciona el sistema todos los días, en cada tema. Cuando el gobierno de EEU decide que es hora de la guerra, las 5 corporaciones tocan los tambores. Los expertos que entrevistan son generales retirados que trabajan para contratistas de defensa. Las preguntas que hacen están enmarcadas para aceptar la premisa de la guerra, no para desafiarla. Cuando golpea una crisis financiera, todos están de acuerdo en que los bancos deben ser rescatados. No verás un debate sobre la nacionalización de los bancos o el enjuiciamiento de los banqueros en NBC, ABC o CBS. ¿Por qué? Porque los bancos poseen las acciones de las compañías de medios. El mecanismo es perfecto. La censura en la Unión Soviética era torpe. El gobierno tenía que interferir señales de radio y quemar libros. La censura en el oligopolio corporativo estadounidense es elegante. No tienes que quemar libros si eres dueño de todas las editoriales y simplemente te niegas a imprimirlos. No tienes que interferir la señal si eres dueño del micrófono y simplemente nunca se lo das a una voz disidente. No solo han comprado los medios, han comprado la ventana de Overton, el rango de ideas que se consideran aceptables en el discurso público. Cualquier cosa fuera de esa ventana es invisible. Y esto nos lleva al aspecto más peligroso de la consolidación. No se trata solo de política, se trata de la comercialización de tu subconsciente.